Amigos y amigas televidentes, de nuevo nos ponemos en contacto a través de estas ondas de 8 Sierras de Cádiz, a la que agradezco que nos deje cada semana llegar hasta vosotros y así de esta manera tener este contacto y esta manera de evangelizar, porque esto es lo que intento y quiero hacer, llevar a todos el conocimiento de lo que para nosotros los cristianos es la vida, la doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Esa vida y esa doctrina de Jesucristo que en estos días, esta semana que acabamos de terminar, la hemos vivido intensamente, cada uno a su manera, sí, pero intensamente, en todos nuestros pueblos. Estos días de la Semana Santa que terminamos el domingo, no solamente en los templos, en el nuestro concretamente y en tantos otros, lo hemos visto llenos, gracias a Dios, de fieles que han participado en estos sagrados misterios de la Pasión de Cristo, el Jueves Santo en ese misterio sagrado de la Eucaristía, el domingo en la fiesta grandísima de la noche de la Vigilia Pascual. Esas manifestaciones de fe cristiana y esa vivencia que hemos tenido, naturalmente tiene que sentirse no solamente en ese hecho concreto de esos días, sino que son consecuencias de una fe que tenemos y vivimos, aunque no siempre esa vivencia es tan perfecta, tan de verdad, tan auténtica como debería ser. Yo lo he repetido tantas veces, no me importa hacerlo una más. Estoy seguro de que todas estas personas que han llenado en estos días nuestras calles para ver pasar las procesiones, que al verlas pasar se han sentido también muchos y muchas conmovidos ante la presencia de esas imágenes sagradas que representan, no son, representan a Jesucristo en los distintos motivos de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Son imágenes, pero imágenes que al llegar a nuestros sentidos, a través de los ojos, a través de lo que vemos, oímos y sentimos, nos llevan a esa persona en la que esas imágenes se encarnan. Cristo vive y esta es nuestra alegría. Así quiero empezar también esta charla de hoy. En la Iglesia Católica, en toda ella, estos días el saludo tradicional de los cristianos. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Ese aleluya quiere decir alégrate, vive alegre, vive contento, vive seguro. Ten la seguridad y la certeza de que ese Cristo que padeció y murió en la cruz y fue sepultado no es un Dios muerto, sino un Dios que vive, porque ha resucitado y porque está viviendo entre nosotros y nosotros en Él, desde el día en que por el bautismo nos injertamos en su cuerpo, en su vida, en su persona. Nosotros, gracias a Dios, por la fe, creemos en esos sagrados misterios que hemos celebrado. Nos alegramos enormemente de ver y de participar en esas manifestaciones externas en la calle, porque los cristianos, como en otras veces habéis oído que os he dicho, los cristianos necesitamos no solamente vivir nuestra fe internamente o personalmente de una manera privada, sino que tenemos el derecho y la obligación de manifestar también externamente esa fe que vivimos, y lo hemos hecho especialísimamente en estos días en todos nuestros pueblos cristianos, en todos nuestros pueblos católicos, e incluso aquellos que por algunas razones, las que sean, no nos metemos ahora en disquisiciones, dicen que no creen, dicen que no existe Dios, dicen que no son cristianos, se llaman ateos, etcétera. ¿Por qué van luego y participan también, aunque no sea más que mirando y viendo? Si no creen, si creen que eso no existe, si creen que esas imágenes no son imágenes sagradas, sino muñecos a los que pasean los cristianos, ¿por qué van a verlos? ¿Por qué participan?
porque toman parte también a su manera, pero lo hacen, de esas manifestaciones, y lo hemos visto estos días, y yo al verlos me he alegrado muchísimo, porque he dicho, esto que por otra parte dicen que no creen, que son ateos, que no tienen fe, ¿qué hacen aquí? Si están aquí es porque les interesa, es porque algo les dice, porque en vez de estar aquí podían estar, como tantos otros han estado, en la playa bañándose, en vez de estar rezando en la calle. Damos gracias a Dios, y yo alegremente quiero repetir esa palabra, aleluya, Cristo vive y Cristo sigue llamando y trayendo con su presencia. Después de 2000 años, sigue siendo realidad lo que os leo del Evangelio que ayer mismo leíamos en la Santa Misa. Es a propósito de esto que estoy diciendo. Hablando de que en la mañana, la madrugada de la resurrección, aquellas santas mujeres, las Marías, fueron al sepulcro para terminar de preparar el cadáver de Jesús, que habían sepultado a la ligera la tarde del Viernes Santo. Dice el evangelista, mientras ellas iban, algunos de la guardia que habían puesto en el sepulcro para custodiar el cuerpo que estaba encerrado en él, sucedió que reunidos los sacerdotes con los ancianos, acordaron con los soldados que habían puesto que dijeran, mientras estábamos durmiendo, vinieron sus discípulos y han robado el cuerpo y se lo han llevado. Yo os daré, le dijeron a los soldados, una buena cantidad de dinero, pero tenéis que decir esto. Nosotros, mientras dormíamos, vinieron los discípulos, robaron el cuerpo y se lo llevaron. Y yo me pregunto, cualquiera por pocas luces que tenga, cuando oye decir esto, ¿no se le ocurre pensar, una persona que está dormida, cómo puede dar testimonio de algo que no ha visto? Si ustedes dicen, mientras estábamos durmiendo, vinieron los discípulos, ¿y usted cómo sabe que eran los discípulos? ¿Y ustedes saben cómo saben que han venido? Los gerifaltes del momento en que Jesucristo resucitó quisieron ocultar esa resurrección para no demostrar que Cristo es Dios y es Señor de la vida y de la muerte. Dieron una gran suma de dinero a los soldados diciéndole, digan ustedes siempre que Cristo no ha resucitado, sino que los soldados estabais durmiendo, y como estabais durmiendo, los apóstoles aprovecharon la ocasión y se lo llevaron. Pero hombre, ¿cómo saben ustedes que fueron los apóstoles si estabais dormidos? Esa mentira, y dice el evangelista que hasta ahora se sigue diciendo, ocurre todavía de otra manera, pero sigue ocurriendo. Nosotros sabemos por la fe, porque vivimos de la fe, que Cristo vive y ha resucitado. Pero todavía en nuestros tiempos hay quien quiere por fuerza, igual que pasó entonces, si no con dinero, con ideologías o con otras formas, ocultar esa realidad de que Cristo vive, de que Cristo sigue estando entre nosotros. Y desgraciadamente ocurre que muchos, como los soldados de entonces, cogieron el dinero y callaron la verdad. Ni ellos vieron la resurrección, ni ellos vieron a los apóstoles. La resurrección de Cristo sucedió de una manera misteriosa, milagrosa. Cristo salió por su propia virtud, como nos dice el catecismo y nos dice la doctrina de la Iglesia. Cristo salió por su propia fuerza y la piedra del sepulcro, dice el evangelista, saltó, volada, porque un ángel voló o quitó o removió aquella piedra que cubría la entrada de la sepultura, y Cristo resucitado salió glorioso, triunfante,
Y se apareció y se presentó primero a las santas mujeres, después a los discípulos y después en general a todos los apóstoles y demás. Nosotros ahora en estos días, que llamamos el tiempo pascual, estamos recordando todos esos sagrados misterios, pero no solamente recordándolos, sino viviéndolos. La alegría cristiana no está reñida con la pena, con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte, que todas estas son cosas naturales, son acontecimientos propios que tienen que pasar y ocurrir. Pero nosotros, por la fe, estamos segurísimos de que todo lo que creemos es verdad. Y de que todas esas manifestaciones que hemos hecho estos días en los templos, en la Sagrada Liturgia y en la calle, en nuestras procesiones y cofradías, son la vivencia, la manifestación, la autoseguridad, porque eso es lo que hemos hecho, autoasegurarnos de que lo que estamos haciendo no es una pantomima, no es un carnaval, no es como algunos dicen, una tradición y unas costumbres, no, es una vivencia que dentro y fuera del templo nosotros los cristianos creemos, vivimos y manifestamos. En este tiempo de Pascua, estos días que ahora, después de esa resurrección de Cristo, hasta el día de Pentecostés, esta cincuentena pascual, la Iglesia nos va iniciando en la vivencia de todas estas realidades, debemos aprovecharla. La Semana Santa, como tal, ha pasado, pero la realidad de esa vida de Cristo y esa presencia suya en el mundo y en nosotros sigue siendo algo actualísimo. Creí, por eso hablé, dice el apóstol. Nosotros hemos creído y creemos y por eso hablamos. Por eso no solamente creemos firmemente que Cristo vive y ha resucitado, sino creemos y aceptamos con gozo que esa resurrección de Cristo para nosotros es también nuestra propia resurrección. Si hemos muerto con Cristo, dice el apóstol San Pablo, también resucitaremos y viviremos con Él. Porque Cristo, una vez resucitado, ya no muere. Su muerte sucedió en ese momento histórico, pero Cristo vive para siempre, eternamente, porque es Dios, y a nosotros, a los cristianos, nos ha hecho también vivir esa vida divina que comenzó en nuestro bautismo y continuará eternamente, primero aquí en la vida, a través de nuestra tarea y nuestras obligaciones y nuestra lucha diaria contra el mal, contra el pecado, contra la mentira. Después, al final, Él también nos resucitará gloriosos, como Él ha resucitado y vive glorioso con el Padre. Como estamos hablando de Iglesia al día y hemos hablado de estos misterios, también tenemos que hablar de que desgraciadamente en estos días está ocurriendo en muchos lugares, sobre todo en Siria, en Irak, en esos lugares en donde esa criminal lucha está de tanta actualidad. Cristo sigue padeciendo su pasión y su muerte en tantos cristianos perseguidos, que son miles. Cristianos que están perdiendo y entregando su vida sin renunciar a esa fe. Y muchos de ellos lo hemos podido ver y leer y tener contacto. No queremos perder lo que tenemos, la fe en Cristo. Por eso damos la vida, por eso nos entregamos. Porque creemos en Él y sabemos que viviremos con Él. Y que la muerte no tiene dominio sobre Cristo y no la tiene tampoco sobre nosotros. Moriremos, sí, pero viviremos eternamente cuando Él nos resucite en el día final. El Papa estos días ha estado muy triste y ha dicho muchas veces cómo le duele y nos debe doler a todos los cristianos ese martirio que se está prolongando ya tanto tiempo, muchos años ya, y esa persecución abierta contra los cristianos en esos países. Desgraciadamente, por un grupo que no es mayoritario, pero que está haciendo muchísimo daño, y lo hacen en nombre de Dios, porque dicen que su doctrina, el Corán,
Los que de verdad creen en esa doctrina del Corán dicen todo lo contrario. Dios no es Dios de muertos, Dios no quiere la muerte, Dios no mata. Ellos no pueden matar en nombre de Dios para imponer sus ideologías. El mundo, este mundo nuestro, esta Europa nuestra que se llama y es tan cristiana, está viviendo muy pasivamente este dolor tremendo de la Iglesia doliente y paciente en esos hermanos nuestros. La alegría que vivimos de nuestra resurrección, los que creemos en ella, debe llevarnos también a intentar por todos los medios, hasta donde alcancemos y podamos, que se evite, que se prohíba, que se interrumpa por parte de quien puede hacerlo. Y no es cuestión de meterse en política, no, yo no estoy hablando como político, como cristiano y como sacerdote. Hay quien puede evitarlo, pero por intereses materiales y personales y mundanos no quiere, no se atreve a hacerlo. No es posible que un grupo minoritario en el mundo sea capaz de dominar al mundo con sus teorías, con su manera de vivir, con ese atropello que están haciendo a la dignidad humana de esas personas, de esos hermanos nuestros en esos países. Y aterrorizando como lo están haciendo ya en Europa, para que nos callemos como mandaron a aquellos, tomar el dinero y callarse y no habléis, y no digáis lo que no tenéis que decir. Pues sí que tenemos que decirlo. El mundo no es de un puñado de personas, el mundo no es de una ideología concreta, el mundo no lo ha creado Dios para un grupo, sea quien sea y se llame como se llame. El mundo es obra de Dios para sus hijos, y los hijos de Dios, todos, seamos o no cristianos, debemos vivir en esa tranquilidad, en esa paz, en ese sosiego, en esa fraternidad que Jesucristo nos ha traído y nos ha legado con su muerte y con su resurrección. Ese es el gran mensaje que en estos días debemos vivir los cristianos, que nos alegramos con ese misterio que celebrábamos en esta Semana Santa que ha pasado y que seguimos viviendo y celebrando en estos 50 días hasta Pentecostés. Que vivamos de verdad lo que somos. Que ese número inmenso, esa multitud innumerable de hombres, de mujeres, de mayores, de jóvenes, de niños, que en estos días han vestido la túnica, que han seguido los pasos, que han acompañado a esas imágenes procesionales, que durante estos días han hecho una manifestación de fe cristiana, que sigamos haciéndola a través de nuestra vida, no una Semana Santa, sino todo un año entero y toda nuestra vida completa. Porque no somos cristianos semanasanteros, somos cristianos de una vez para siempre, porque somos elegidos, hijos de Dios, destinados, como Él, como Cristo, a una gloria inmortal, a una eternidad que no se acaba. Desde aquí, un llamamiento a todos esos hombres y mujeres que en estos días, con sus túnicas, con sus capirotes, con sus cirios, con sus mantillas, con su acompañamiento, han ido junto a esas sagradas imágenes, que ahora no con las imágenes, sino con la misma persona divina de Cristo a través de nuestra vida cristiana, sigamos alegrándonos y viviendo nuestra fe. Este es el mensaje pascual que en esta semana quiero dejaros a todos y vivirla yo mismo personalmente.